Si yo le coloco este estilo y no he colocado de subrasante, entonces va a aparecer todo anaranjado menos esta línea. Entonces ahí es una manera para que se den cuenta que les falta ese código y pueden nuevamente crearlo. Seleccionan igual, le dan a agregar código y listo, no hay problema. Más si gustan yo lo voy a colocar en remover código. Selecciono esa línea y lo desaparece. Ya eliminé ese código. Si se dan cuenta aparece de ese color. ¿Ok? Entonces como aparece de ese color, ahí me doy cuenta fácilmente, ¿no? Establezco el código, me doy aquí, agregar código, le doy en subrasante. Como ese código ya está dado, le doy enter, selecciono mi línea y listo, ¿no? Como ese código, como les decía, ya está dado precisamente con ese nombre tal cual lo escribí, subrasante y la primera con mayúscula, y este estilo está de esa manera para ese código con ese nombre, entonces ya me aparece automáticamente el color, ¿no? Entonces hasta ahí me doy cuenta de que todo está ok. Listo. Aquí un dato importante, lo que quiero decirles acá es que no vayan a confundir el código de subrasante que habíamos colocado, la primera con mayúscula, el resto minúscula, no lo vayan a confundir con el estilo. El estilo lo habíamos colocado con mayúsculas. A ver, el código, voy a editar y el link aquí. No confundan esto con esto, ¿ok? Este es el código que yo le he establecido aquí en agregar código y le establezco este código. Por eso les digo es que si yo hubiese cambiado aquí de repente la subrasante, de repente se me fue la letra S, automáticamente ya no me va a aparecer ese color porque ese estilo está para este código tal cual lo estoy escribiendo. Pero si yo le coloco subrasantes e importo nuevamente, aquí va a aparecer otro código con subrasantes agregada a la S y por lo tanto el estilo va a ser otro, ¿ok? Entonces por eso que les menciono que no confundan el nombre tal cual del código con el estilo. Esto no hay problema, lo podemos cambiar, lo que importa es esto, ¿ok? Voy a encerrar y encerrar. Aquí, como les había mencionado, faltó agregar los códigos de shape a este de acá. Entonces yo voy a seleccionar, voy a generar este código de shape y por lo tanto tengo que seleccionar este subassembly. Le doy a agregar shape. Aquí voy a seleccionar todas las líneas que forman parte del área. Entonces para esta área de acá está conformado por todo este conjunto de líneas, ¿no? Esta rasante, esta rasante, esta subrasante, esta subrasante, esta subrasante, hasta este otro lado. Entonces yo voy a seleccionar todas estas líneas. Selecciono y le doy enter. Y como vemos ya me sombreó de un color negro. Ahora, ahí no acaba. Yo ya he creado recién el shape, más no el código que va a identificar a ese shape. Ese código me va a servir para generarle un estilo. Si yo no agrego ese código no me va a aparecer. Como ya he agregado aquí el shape, a ver, voy a seleccionar aquí para que se den cuenta. Propiedades, voy a códigos, editar, importar el código, selecciono. En la parte de shape me tiene que aparecer, pero no hay nada porque no he creado el código al shape. No sé si me entienden, he creado el shape más no el código del shape. Entonces lo que voy a hacer ahora es crear el shape, agregar código. Por eso es que si se fijan, a ver, voy a colocar el nombre, voy a colocar revestimiento. Ok, aquí me doy cuenta que al inicio, no sé si recordarán, colocamos el nombre del subassembly de este de canal, habíamos colocado revestimiento de canal. Les dije que también lo podrían hacer como revestimiento. Entonces si le colocan revestimiento, aquí en esta parte ya no le pueden colocar así, ¿no? Lo digo por el hecho de que no se confundan. Aquí lo pueden cambiar, de repente le colocan concreto y para que lo diferencien, ¿no?
En este caso, como yo le he puesto un revestimiento de canal al nombre del subassembly, al nombre del código de este shape yo le voy a colocar revestimiento. Le doy enter y aquí, al igual que acá, me decía que puedo seleccionar una línea, un punto o un shape. Entonces aquí es donde yo selecciono el shape. Veo ahí recién, cuando veo que recién me sombrea de un color medio azul en la parte oscura, es donde selecciono. Si yo me fijo aquí, veo que está dentro del shape, sí, pero no me sombrea. Entonces lo que busco es mover ligeramente y esperar a ese sombreado. Selecciono ahí y recién ya me dio. Ok, selecciono aquí el shape y listo. Ok, ahora de una vez voy a crear aquí el shape de esto. Voy a seleccionar este subassembly, agregar shape, selecciono todas las líneas que conforman o conformarían ese shape y le doy enter. Automáticamente apareció esa parte oscura negra, esa área o el relleno, y luego le doy en agregar código. Aquí le coloco camino vigilancia. En el anterior le voy a colocar el subassembly camino de vigilancia, en este caso le voy a colocar camino vigilancia sin la preposición de, y le doy enter. Selecciono el shape, recuerden buscar, ahí estoy dentro del shape pero no sombrea, muevo ligeramente hasta encontrarlo ahí. Ahí está, selecciono y listo. Ok, entonces lo que voy a hacer ahora es darle un estilo. Selecciono cualquier subassembly, le doy clic derecho y posteriormente pues le doy aquí en este apartado donde dice subassembly propiedades, códigos, voy a editar este estilo y aquí tiene que estar en shape. Obviamente no aparece porque aún no importa, entonces le doy a importar, selecciono todo para no estar seleccionando uno por uno y le doy enter. No hay problema, ¿no? Aquí el link no se van a repetir porque ya están dados, ¿no? Y aquí me va a agregar esto, camino vigilancia y revestimiento. Ok, entonces aquí en básico de igual manera, ¿no? Voy a crearle una copia de Key Information, le voy a colocar estilo camino de vigilancia. A ver, le doy en display. Aquí lo que va a hacer es crearle aquí en lo que es shape area fill, que vendría a ser el relleno del área o el sombreado, está como sólido. Yo le voy a colocar otro, ¿no? Voy a browse. Como es un camino de vigilancia, le puedo colocar cualquiera, ¿no? Es de su libre elección. Voy a colocar, no sé, de repente, ok. Aquí la escala vamos a modificar, ¿ya? A ver, voy a colocarle punto, no sé, 25 por mientras para ver nada más. Ok, y aquí en revestimiento de igual manera. Selecciono aquí porque estamos en estilo, recuerden. Voy acá. De igual manera creo una copia y le coloco en lo que es estilo revestimiento. Voy a display sólido, como es concreto pues le dejo en concreto. A ver, por aquí es ar concreto. Ok, lo voy a dejar en punto 15 más o menos. Ok, le doy en aceptar y luego le voy a dar en aplicar para ver el cambio, ¿no? Le doy en aplicar y si me fijo, ahí está, ¿no? Si me doy cuenta, ahí tenemos líneas muy separadas. Esto es debido a la escala. Ok, entonces voy a editar nuevamente. Voy a códigos, voy a shape,
estilo, camino de vigilancia, y aquí le voy a dar .025. A ver, en aceptar, en OK, y de igual manera acá, ¿no? A ver, .015, aceptar, aceptar, OK, aceptar, y luego en aplicar. A ver si me fijo, aquí únicamente cambió acá y no acá, ¿no? Entonces tenemos que igual bajarle nuevamente. Voy a shape, estilo, voy a cambiarle al mínimo, ok, 0.01, enter, aceptar, y de igual manera acá, ¿no? .001, aceptar, ok, aceptar, en aplicar. Listo, ahí nos vemos que el concreto más o menos queda, ¿no? Pero este todavía no. Este no, más bien este muy oscuro está. Entonces lo que voy a hacer es bajar, subirle porque le hemos bajado demasiado. Ok, en el camino de vigilancia, el concreto está bien, ¿no? Solamente el color vamos a cambiar aquí al concreto. En color, este es el borde de línea, la línea, pero en este caso lo voy a apagar. Lo que me interesa es esto. Voy a dar, a ver, este color, ok, aceptar, ok, y aquí el camino de vigilancia, ¿no? Teníamos que haberle subido la escala. Damos 8.01, a ver, le den aceptar, ok, aceptar, le damos en aplicar. Como vemos, ahí va quedando, ¿no? A ver el color del concreto y abajo, y aquí esto, ¿no? Yo creo que hay que cambiarle acá esto, ¿no? A ver. Voy a códigos, los edito, shape, camino de vigilancia, y aquí voy a cambiar esto. Voy a cambiarlo, a ver. Colocarle este, grave. Lo doy OK. A ver, voy a dejar en la misma escala a ver qué pasa. Aceptar, aplicar. No, ahí va a venir para bajarle nuevamente. A ver, esto es así, ¿no? Tienes que estar buscando, por eso es que demora. Porque tenemos que buscarle la manera de que quede todo OK, ¿no? 0.5, aceptar, OK, aplicar. Creo que mucho fue. No, fue camino de vigilancia. .015, a ver. No. Este tengo que bajarlo. Estaba en .075. .01, .008. OK, aceptar, aplicar. Yo creo que ahí queda. Lo que sí tendríamos que ver aquí el tema del color, ¿no? Shape, camino de vigilancia. Vamos a buscarlo. Aquí lo voy a apagar esto. Y aquí, ¿no? Vendría a ser el color, a ver, un tono oscuro ahí más o menos.
Ok, aceptar y aplicar, ¿no? Ahí para que vaya quedando. Ok, son más o menos, ¿no? Ahora, si nosotros deseamos de repente no queremos ver estos puntos, lo podemos apagar, ¿no? Pero en este caso lo vamos a dejar ahí porque al momento de agregar a nuestro assembly vamos a tener que crear aquí nuestro talud de corte y relleno. Entonces, para poder tener una mejor ubicación lo vamos a dejar ahí. ¿Ok? Entonces, una vez obtenido esto, lo que voy a hacer es pues crear mi assembly. Ok, entonces para ello voy a ir a esta parte, assembly, para crear mi assembly, y aquí le voy a colocar assembly canal, ¿no? Canal, aquí en básico lo voy a dejar tal cual, y lo voy a copiar, ¿no? Voy a colocar en information estilo de assembly, en display, aquí vendría a ser aquí vamos a darnos cuenta que va a comprender un conjunto de marker que tenemos acá, que una vez que lo van a ver también de igual manera lo vamos a dejar ahí para que al momento de hacer el cambio veamos de qué manera se hace. Le doy en aceptar, aquí en el estilo de los códigos lo voy a dejar en el de acá, voy a dar en ok y listo. Me dice donde deseo que se coloque, o se dibuje, lo voy a dejar por acá más o menos. Ok, ahí tengo mi assembly.